Bueno, continuamos en Espresso Italiano y hoy, bueno, salimos un poquito del estudio como me gusta hacer a mí, bueno, y en esta oportunidad visitarte acá a Cristian Bonomo, así que bueno, bienvenido a Espresso Italiano, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Muy tranquilo y con muchas ganas de parlotear. Exacto, y de contar esta historia, bueno, de raíces, que ahí vos me adelantabas, ¿no? Que es por parte de tu bisabuelo, ¿no? Sí, correcto. ¿Y sí. cómo era el nombre de ese Bonomo que llegó? Francesco. Ajá, Francesco. Sí, Francesco Bonomo. Estimamos que vino en la primera década del siglo XX. No sabemos bien exacto. Estuve chusmeando el otro día en el registro de, no sé cómo se llama, de inmigrantes o algo así. Sí. Me metí en la página, encontré en esa fecha 2 Francesco Bonomo, pero ninguno figura con la digamos, el oficio que era de él, que era hortolano, creo que se dice. Sí. Eran todos gente que trabajaba en el campo. Exacto, claro. Sí. Y figura como pescador y otro no me acuerdo cómo. Entonces, eso, pero estimamos que vino en la primera década del siglo XX, se instaló en Buenos Aires, en Capital, se quedaron todos ahí, se manejaban entre paisanos, ¿viste? Sí, porque exacto, sí, sí. Su vida eran 5 cuadras, 5 calles. Sí. Entonces de ahí no se movían. Él creo que vino casado. Porque yo cuando hice la ciudadanía italiana, pedí que había una paisana de mi abuela. O sea, mis abuelos son nacidos en Argentina. Claro. O sea que mi bisabuela y él creo que vinieron casados, así que tuvieron sus hijos acá. Y lo interesante o la suerte que tuve para hacer la ciudadanía, que en ese momento no había internet ni nada. Claro, sí. Y era todo a pulmón y hacer filas y todo con acomodo. Sí, porque si no, nunca te daban número. Pude iniciar el trámite porque obviamente si no tenía la partida de nacimiento de él había nacido en un pueblo que se llama Calvelo, y Calvelo está en la Basilicata, que acá en Necochea hay creo en la 58 una especie de... Sí, de monumento, sí, exacto, claro. sí. En la Basilicata, en la región de la Basilicata, y bueno, nada, eran todos de ahí, ¿viste? Venían poquitos o uno o dos, y después se juntaban con los paisanos que ya estaban acá, o con otros de otro lado, pero siempre italianos. Claro, sí. Entonces, bueno, ahí se habrá afincado y habrá arrancado como hicieron todos, con una mano atrás y otra adelante, trabajar. Y les fue bien. Después nacieron mi abuelo, obviamente, y sus hermanos, que eran como 7 u 8, como se usaban en esa época también. Sí, exacto. Sí, familias numerosas más bien, sí. Sí. Y bueno, ese fue como el comienzo de cómo se afincaron acá. No tuve la oportunidad, aunque es mi deseo todavía. Me encantaría, yo tengo un hijo de 22 años, mi padre tiene 83 ahora en diciembre, y mi sueño era como ir los 3. Porque mi padre, aunque es nieto de italiano, siempre me transmitió a mí las vivencias justamente con otros que no eran Francescos, sino que eran de la parte de su madre. Porque, digamos, de mi rama paterna tengo todos de casi la misma región que vinieron acá. Sí. Tanto de mi abuelo como de mi abuela. Así que mi papá vivió mucho con eso. A Francesco no lo conoció porque falleció muy joven. Pero él obviamente conoció a los demás y de la rama de mi abuela también. Así que trabajaba y convivía con ellos. Nadie de los argentinos aprendieron a hablar italiano. Mira. Es creo que una constante que se repite. No sé por qué los hijos de inmigrantes no hablaban italiano, que por supuesto entendían todo. Claro, sí. Pero no se transmitió. Vaya a saber qué vino en sus cabecitas pobres y sus sufrimientos y todos sus rayes, ¿no? De dejar su lugar de origen para venir a un lugar desconocido, por más bueno que estuviera en su momento, ¿no? Sí. Así que bueno. Por ahí es que mi padre siempre se encargó, y yo a mi hijo también, aunque sea en chiste o seriamente, de transmitir esos sentimientos, ¿viste? Las pasiones. Sí, la pasión, sí, claro. Y la cosa que tanto... Alguna tradición. Sí. Y ahora que vos mencionás esto de que tu papá te transmitió algo, bueno, alguna costumbre o algo, ¿qué recordás? Sí. A ver si hay algo... Primero eran como heredaron lo de ser recolectores, digamos, o gente que trabajaba en el campo, siempre al aire libre. Entonces en Buenos Aires... Salíamos, yo tengo 54 ahora, cuando tenía desde los 6, 7 me llevaban, por ejemplo, a pescar ranas. Mirá. Pescar ranas, pescar anguilas. En los zanjones, ¿viste? En lo que en ese momento no había nada de contaminación. Claro. Muy cerca de la capital, ahora está todo súper poblado.
Y entonces eso, si llovía la noche anterior, recolectar hongos. Entonces ellos enseñaban las pruebas cuando los cocinaban. Si uno se ponía de otro color, aunque fuera igual de aspecto, ese había que sacarlo, obviamente. Mirá. Entonces, dentro de su información de costumbres, transmitían eso. Cuando mi viejo fue a estudiar, claro, cuando mi viejo fue a estudiar a la facultad y se empezó a enterar de muchas cosas, ya dijo, yo no voy a juntar más hongo ni en pedo. Ni loco. Mirá vos. Entonces es como que se cortó un poquito, pero tuve la oportunidad de participar con mi abuela y todo, de las cocinas, cuando los armaban. Esa es una que me acuerdo muy bien y que a mí como niño me encantó. Sí, claro, sí, era una aventura para vos como chico, y eso, salir. Sí, era mortal. O esperabas ese día. Sí, por supuesto. Claro. Me acuerdo salíamos re temprano a la mañana y me venían a despertar y yo ya estaba despierto. Claro. Así que eso fue muy lindo también. Y después lo que recuerdo, mi abuela obviamente hacía los fuchiles con fierrito. Mirá. Algunos usaban agujas de tejer, pero ella era más rudimentaria y hacía con un alambre. Wow. Y bien mi tía, artesanal, bien artesanal. Total. Mi tía, la hermana de mi papá, que vive también, tiene cerca de 80, ella también lo sigue haciendo. Wow. Así que siempre que puedo la mango, le digo, haceme, que vamos todos a comer. Claro. Porque es una locura. Y en Buenos Aires han quedado algunos lugares que lo hacen así también. Que mi abuelo iba cuando era adolescente. Mirá. Todavía están. Sí, esas casas que, bueno, se ha transmitido esa tradición, ¿no? O ese legado, digamos, gastronómico. Sí, por supuesto. ¿No? Es lo más. La comida mediterránea para mí es lo mejor. Así que, bueno, no he tenido oportunidad de ir. Me encantaría, como te digo, ir mi papá. Bueno, mi hijo y yo, obviamente, las tres generaciones vivas. Sería una cosa linda. Claro. Pero bueno, por lo menos siempre, aunque no podamos ir, es como que lo tenemos presente. Presente, sí. Y así que como tradiciones recuerdo más que eso, la salida al aire libre y hacer cosas de, viste, chancha, ¿no? Claro. De barro, todo. Las ranas que por supuesto, no voy a entrar en detalles, pero las faenábamos y las comíamos. Sí, y seguramente que era, exacto, eso te iba a decir, que seguramente debe ser delicioso. Suena asqueroso, pero es delicioso. Claro. Más para las preparaciones. ¿Si se acompañaba con una salsa o con qué lo acompañaba? Sí, las ranas las hacían de dos maneras. O las hacían tipo milanesa, o la rana, viste, desde acá para arriba tiene casi nada, y de las ancas son las que tienen lo poquito de comida que tiene. Claro. Entonces las apanaban y a la sartén. Wow. A la sartaña y fritas, Y después, si no, en una cacerola como un guisito, como si fuera un pescado. Claro, mirá vos. Así que eso fue muy lindo. Y si yo te digo Italia, ¿qué te viene a la mente? No sé, desde tu profesión, digo, tal vez, o algo en particular, un sentimiento, algo. Y rápidamente de Italia tengo como sensaciones encontradas, porque la amo y a veces me hacen recalentar. Las dos cosas. Claro, es típico de apasionado, ¿viste? Un extremo y el otro. Es difícil como calmarse y estar más anglosajonamente, es difícil. Pero me agarra piel de gallina. O sea, me parece increíble que después de, ponele, mi abuelo que nació acá, mi padre que nació acá y yo que nací acá, tercera generación de nacidos en Argentina, me sigue generando una como piel de gallina, ¿viste? Una cosa de loco, digo, ¿cómo puede ser? Y en Italia estuve solamente en Módena de paso, nada que ver porque nosotros éramos del sur, y así todo, digo, como que hubiera uno, como que uno perteneciera a eso sin tener nada que ver. La manera de moverse, hablar con las manos. Sí, claro. Los españoles, yo viví en España casi 7 años y nos dicen que los argentinos hablamos en español, pero en realidad somos italianos y que hablamos con las manos. Sí. Somos muy de gesticular. Cuanto más del sur, peor, porque ¿viste? La Italia austríaca o la Italia africana son dos cosas totalmente distintas. Claro. Pero sí, yo enseguida que nombras Italia y cuando escucho música es una cosa ya directamente que no... Lo estoy hablando ahora y ahora mismo emotiva, siento la piel de gallina. Me sube desde el tobillo hasta el... O sea que te gusta la música también, sos de escuchar música italiana. Sí. Por ahí no tan seguido como me gustaría porque no tengo la costumbre, pero si alguien pone algo, viste acá en Necochea soy muy amigo de Roque Bruno, que tiene la pescadería Santa Cecilia. Y él, que es hijo de italiano, está mucho más cerca que yo. A veces ponerle algo y lo pone cuando me lleva desde Running a mi casa y pone algo ahí, dije, ¿verdad que me quiero bajar? Claro, ¿Viste? Y el idioma lo entiendo bastante y nunca lo estudié para nada y hasta a veces cuando me largo de cara rota, bien también italiano del sur, de cara rota a hablarlo, de escucharlo en la tele y eso, en algunos canales de la radio, lo que fuere, o en alguna peli,
obviamente me parece como que me saliera. Y hay palabras que digo, pero si no son iguales, ¿cómo las saco? Sí. Y bueno, está como ahí. Sí, sí. Siempre heredadas, latente. ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Qué lindo. Eso está bueno. Que, bueno, es una pasión, bueno, muy fuerte, eso lo que vos sentís. Sí. Y no sé si eso se lo puedes trasladar o cómo lo viven los más jóvenes, o sea, en el caso de tus hijos. Mira, mis hijos ahora viven en Buenos Aires, pero siempre hacemos chistes. Por ejemplo, en la película Cars, hay una parte que va uno de los coches que es italiano, cuando van a cambiar las cubiertas, que no me acuerdo bien, y mi hijo, desde chiquito que la vio, ahora él tiene 22. Y la habremos visto, no sé, hace 15 años juntos, cuando salió. Y entonces esa parte, sin que yo le diga casi nada, aunque lo influyo inconscientemente, el tipo se le grabó eso y cuando podemos siempre hace que hable italiano en chiste en base a esa escena. O sea que, claro. Con la Ferrari, capaz que era. Claro, sí, ponele, claro. Y entonces él, inclusive, a mí me gustaría irme a vivir a Estados Unidos en algún momento de mi vida, porque mi hermana vive ahí. Y él dice: no, yo quiero ir a Italia, no me vengas con. Mirá vos. Los gringos para mí son los tanos. Claro. Entonces, si me voy a un lugar, me gustaría irme a Italia. Y mi hija también acompaña de la misma forma, ¿no? Pero el loco, como es más por ahí, le gusta actuar y esas cosas, y le quedó grabada esa escena, la toma como ejemplo y la improvisa para hacer otras cosas. Mirá. Así que sí, por supuesto que lo tenemos muy... Y es lo que te decía antes, me impresiona que después de tanto tiempo uno lo pueda llevar igual, ¿viste? Exacto. Sí. A otras culturas o a otras... gente que ha venido de otro lado y pasa, supongo, lo mismo. Claro. Pero los tanos tenemos siempre la fama de la pasión, de la sangre, ¿viste? Sí. Y de todo eso, mucho menos tranquilo que los demás. Sí. Así que, recordame, ¿el nombre de tu papá? Sí, Francisco. A él le pusieron Francisco en base a su abuelo. Claro, ya estaba castellanizado, digamos. Exactamente, sí. El Francisco Bonomo, el padre de él, José Bonomo, y el inmigrante por el cual estamos hablando ahora acá, Francesco. Y todos con un solo nombre, ¿eh? Sí, ajá. Ninguno, dos nombres ni nada. Mira. Un nombre solito de pila y el apellido. Así, simplecito. Bueno, ojalá que lo puedan vivenciar, a este sueño que tienen, de compartirlo eso en familia, que eso también debe ser muy especial, me imagino. Así que, bueno, qué lindo. Por supuesto. ¿Sabes qué me acordé también? Que hablabas antes de las costumbres. Una vez sola, lamentablemente una sola vez, hicimos longaniza. Mirá. Entonces lo mismo. ¿Viste? La cocinaba mi abuela, estaba mi abuelo todavía en ese momento vivo, y armamos longaniza con tripa, supongo, comprada. Entonces picamos la carne, todo, la saltearon, llenamos sin máquina ni nada. Bien manual, bien manual, sí. Y después de ahí a colgar y a secarse. Y después la comimos todo, y bueno, de comer me gusta mucho porque obviamente te inculcan la comida desde el primer día que naciste. ¿Viste? Mangia que te fa bene. Claro. Eso es literal. No solo lo dicen, sino que además lo practican. Exacto. Y eso me emociona. Yo veo una película italiana ahora, hay una que es una miniserie de Netflix, ahora que no recuerdo el nombre y no viene al caso, pero bueno, se desarrolla una parte en Sicilia y otra en Estados Unidos. Y viste, no los entendés porque hablan dialecto, pero los entendés lo que te transmiten. Y la expresión, ¿no? La expresión, los gestos. Es como si fueran mi familia y... La verdad que nada que ver en realidad, ¿no? Claro, Eso lo destaco mucho yo. Qué especial, qué lindo. Qué lindo. Así que bueno, fue un placer tenerte acá en Expreso Italiano. Bueno, Amorosa, muchas gracias. Me siento honrado que me hayan elegido y si puedo colaborar en algo, encantadísimo de compartir todo esto. Muchas gracias, un placer. Gracias a vos.